Son las 7 de la mañana con 22 minutos para introducir nuestra siguiente entrevista y pensando en que todos deberíamos saber para qué sirve la SEMPLADES, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Me voy a permitir leer casi sin respiro la definición de la misión de la SEMPLADES, de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, tal como consta en su página web. Y dice lo siguiente. Por favor, no cambien de canal. Voy a ser rápido. La SEMPLADES debe administrar y coordinar. La SEMPLADES debe administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa para la planificación del desarrollo a través del ciclo de planificación nacional fundamentada en una visión de largo plazo y ejercida a través del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional, con enfoque nacional, sectorial y territorial, orientando la inversión pública hacia los objetivos y metas establecidos en la planificación, seguida por los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación de su cumplimiento. Todos estos alimentados por la información generada por los actores del sistema y promoviendo los procesos de consolidación de la institucionalidad estatal hacia una gestión pública transparente, eficiente y participativa. Hasta ahí la misión de las SEMPLADES. Ahora le damos la bienvenida a Edson Romo, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Buenos días, Eduardo, y buenos días con todos los televidentes. Bienvenido. Yo quisiera comenzar por una pregunta, si me permites. En medio de esta extensa y detallada y compleja responsabilidad descrita para las SEMPLADES, ¿cómo definen o interpretan ustedes, y me refiero a los líderes de pensamiento dentro de las SEMPLADES, su función en el cumplimiento de las metas planteadas por el programa económico anunciado por el presidente de la República? Bueno, como me antecedió en la palabra Juan Sebastián, para nosotros es fundamental la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y sobre esa lógica en el eje número 2 es fundamental consolidar un Estado potente en sus capacidades que nos permita cumplir con las necesidades de la ciudadanía y garantizar servicios públicos básicos. Probablemente el rato de tu lectura de la misión de las SEMPLADES suene pomposo o suene, diríamos, complejo entender el tema, sí. Pero básicamente lo que nosotros hacemos en esta lógica de desarrollo es armar una planificación nacional que nos permita tener ejes de desarrollo que guíen la apuesta de consolidar un Estado eficiente, por un lado. Pero además, consolidar la lógica de desarrollo en todos nuestros ejes productivos también. En este sentido, para nosotros, el tipo de institucionalidad pública es básico para cumplir con metas, con indicadores y garantizar servicios públicos de calidad a la ciudadanía. Ahora, brevemente, para aclarar ciertos conceptos clave, ¿qué es el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa? El Sistema Nacional de Planificación Descentralizada Participativa es un conjunto de elementos que tiene, por ejemplo, el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, tiene un conjunto de metas, tiene un conjunto de indicadores que trabaja primero para diseñar esa gran planificación que tiene bajo esta algunas herramientas como las agendas intersectoriales de planificación y la planificación institucional de los ministerios sectoriales. Es la pregunta. Se incorpora a toda la ciudadanía, porque si tú revisas hacia atrás, cuando se levantó el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, con el presidente, a la cabeza del presidente Lenín Moreno, ¿sí? Se trabaja en el territorio en varias mesas participativas recogiendo las aspiraciones y las necesidades de la ciudadanía. Si nosotros no podemos consolidar una planificación que nos permita enfocarnos en las necesidades de la ciudadanía, digamos, sería una pérdida total de una discusión nacional que consolida unas necesidades básicas y eso se transforma en política pública. Esto es absolutamente básico porque hay dos cosas que son fundamentales. El diseñar una política pública implica nuevamente bajar al territorio y transformar esto en servicios públicos de calidad. Por ejemplo, entrar a trabajar en la disminución de la desnutrición y desnutrición crónica, que son básicos para el país. Esto está vinculado a metas, a indicadores de los ministerios sectoriales, de las agendas intersectoriales, en donde varios ministerios confluyen.
porque el problema de la desnutrición no es un problema del Ministerio de Salud Pública, sino tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Claro, hay Inclusión una Económica y confluencia de Social, responsabilidades. y esta vinculación ¿Pero qué hace rol que cumple cumplan las las Semplades metas. en esto? Es de articulador y, diríamos, dinamizador Pero de la política articulador pública. operativo, Sí. es parte de los, es una entidad de ejecución. No es una entidad ejecutora, nosotros estamos dentro de los consejos sectoriales, ¿sí? Y la Semplades lo que hace es, desde el nivel nacional, diseñar, consolidar en coordinación con las instituciones del sector público y en este caso en articulación con la ciudadanía, como se armó el Plan Nacional de Desarrollo, la generación de un plan que nos permita garantizar esas necesidades. Ahora, para llegar a lo último, que en definitiva sería lo primero, entender cómo las Semplades deben trabajar en la perspectiva de cumplir las metas propuestas por el presidente Lenín Moreno, de alguna manera queremos revisar para qué ha servido y por lo tanto para qué tendría que servir. ¿Las Semplades tienen la responsabilidad de medir el incremento de la calidad del gasto público? Lo digo porque su misión, la acabamos de leer largamente, le dicta promover una gestión pública transparente y eficiente y de paso participativa. Exactamente. En el ciclo de la planificación nosotros tenemos un componente básico que es la inversión pública, ¿cierto? En esta lógica de inversión pública ahí se meten herramientas e instrumentos que nos permiten hacer más eficiente la calidad de la inversión, saber en dónde ponemos los recursos que nos generen mayor eficiencia y que garanticen que nos garanticen los derechos de la ciudadanía. Visto esto desde servicios públicos. Pero es que, permítame, porque como curiosidad incorporada o relacionada con esta temática y mirando al pasado inmediato, a propósito de lo que estamos hablando, en relación con numerosos casos, más de 600 obras inconclusas dejadas por el gobierno anterior, muchas de ellas que fueron inauguradas. ¿Debía las Semplades generar algún tipo de alerta temprana sobre estos procesos que no estaban marchando bien, a juzgar por el resultado, dado que, como dice su misión, debería monitorear, seguir y evaluar el cumplimiento de la planificación hacia las que recomendó orientar inversión pública? Como mencionó Juan Sebastián en la entrevista anterior, para nosotros ha sido, digamos, importante parar un momento y hacer un diagnóstico claro de en qué condiciones quedaron, por ejemplo, este tipo de obras. Tenemos una información que ya la salieron a dar antes de mi incorporación al gobierno nacional del presidente Lenín Moreno, al equipo del presidente Lenín Moreno, salieron ya a informarnos en qué condiciones estaba la infraestructura física del país. En esta lógica, lo que se ha hecho es tratar de identificar y en la lógica de este diagnóstico, replantear la entrada de cada una de esas líneas de desarrollo que están vistas desde la infraestructura física y que soportan servicios públicos, y es un rol fundamental de las Semplades que debía y debió haber tenido la información. Pero no lo hizo consolidada en su momento. Esto es importante, porque no es que le estoy tomando cuentas por una gestión anterior, que no es la suya. Pero la pregunta es, debió haberlo hecho y no lo hizo. Debió haberse tenido. El segundo eje del programa económico es la reestructuración y optimización del Estado, con énfasis, estoy leyendo textualmente, en la calidad del gasto público, en la austeridad y en la reducción del tamaño del Estado, generando un ahorro de al menos $1.000 millones en el presupuesto anual del Estado. ¿Debe la Semplades servir como un proveedor de planificación y de rediseño institucional para cumplir este propósito? Este es uno de los roles que nosotros cumplimos durante los 12 meses del año, siempre como parte de las atribuciones de las Semplades. Estamos revisando y calibrando las instituciones públicas en función de cumplir las metas y los indicadores y sobre todo empujar los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Para eso, como anunció Juan Sebastián el día martes, nosotros estaremos presentando todas las medidas que nos permitan ajustar la institucionalidad pública enfocado hacia el Plan Nacional de Desarrollo, garantizando los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahí la lógica fundamental es que podamos ajustarnos desde el diseño de la institucionalidad pública para enfrentar las necesidades de desarrollo del país, sabiendo que tenemos una lógica de austeridad y estamos en otras condiciones de desarrollo. Es decir, dirán ustedes qué ministerios, qué subsecretarías, qué entidades públicas deberían desaparecer en el corto plazo. Así va a ser, en función de unas tipologías y unos criterios que hemos definido que tienen que ver mucho con calidad
del gasto, que tienen mucho que ver con eficiencia, con efectividad de la institucionalidad pública y con el fortalecimiento, en otros casos, de la institucionalidad que nos permita garantizar unos ministerios sectoriales que son los que comandan la gestión y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué llaman ministerios sectoriales? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Hay una estrecha relación entre una adecuada planificación y una gestión pública transparente y eficiente. Son dos palabras clave en la misión de las EMPLADES. Y como le digo, además, propiciar la misma misión a esta secretaría. ¿Para usted tiene esto que ver con la optimización de procesos y trámites, algo que el presidente de la República ha pedido que se lleve a cabo de manera urgente, partiendo de un informe que en 180 días deberá presentar la administración pública para demostrar qué trámites son justificados y qué trámites no son justificados? La tramitología esta que hace engorrosa, difícil, insoportable la actividad productiva y privada en el país. El día martes también estaremos informando sobre una cartera de trámites que van a ser optimizados, que nos van a permitir ser más eficientes frente a las necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianas. Además, que nos garanticen una consolidación de las acciones y del accionar de la institucionalidad pública frente a las necesidades del desarrollo. En estas condiciones yo creo que es importante entender que este conjunto de medidas nos van a permitir consolidar una institucionalidad pública que garantice derechos a los ecuatorianos y ecuatorianas, que garantice los derechos a los servidores públicos, ¿sí? Y que genere las apuestas de desarrollo. No tenemos duda al respecto, ninguna pregunta sobre eso. La pregunta es, ¿qué va a hacer las EMPLADES? ¿Qué va a hacer en esto? Por ejemplo, en la demanda de que en 180 días la administración pública presente la lista de los trámites que son trámites injustificados. No digo que todo el trámite sea injustificado, pero algunas tramos, partes, etapas de estas cadenas de tramitología deben desaparecer. ¿SEMPLADES va a trabajar en eso? Las EMPLADES es parte del equipo que está trabajando este tema. Quien lidera el tema de la optimización de trámites es la Secretaría General de la Presidencia de la República. Entonces, en la rueda de prensa que tenemos el día martes, el secretario general de la Presidencia, Andrés Mideros, estará anunciando también cuál es esta cartera de trámites que van a ser sujetos a ser optimizados. Hay un objetivo de política económica dentro del programa anunciado por el presidente de la República que podría requerir para cumplirlo de una ardua tarea de planificación, de revisión, de mejoramiento de la gestión pública. Y me refiero a la medida número 14 del programa que dice textualmente: impulsaremos el fomento de la economía popular y solidaria como eje central de la reactivación productiva y la inclusión económica, con asociatividad, asistencia técnica, comercialización, acceso preferencial a los servicios financieros. ¿Cómo deben las EMPLADES contribuir a esto? Esta apuesta del fortalecimiento de la economía popular y solidaria es parte del diseño de la política pública. En esta lógica lo que se está haciendo es garantizando que los programas, que los proyectos que son financiados a través de la inversión pública cierren todo el ciclo que necesita la economía popular y solidaria, que son el fortalecimiento de la asociatividad, el acceso a un precio justo, la comercialización y el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones de economía popular y solidaria. Bueno, les espera arduo trabajo, suerte en ello. Edson Romo, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, aquí en Primera Impresión. Brevísimo corte, regresamos con más.